¿Usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo? Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado muy buen día y además también celebramos el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que le agradezco mucho por estar acá y obviamente le agradezco a usted, don Hermógenes, por estar presente nuevamente en esta edición de Mitos y Anécdotas de la Unidad Popular. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor de Historia, un agrado estar con usted y encantado de poder colaborar en la labor que ha abordado usted, que es informar a los chilenos de la verdad de lo que sucedió en Chile. No, gracias a usted por estar presente aquí, don Hermógenes. No, mire, el tema del día de hoy, que alguien me lo mencionó y que yo creo que es bastante interesante y yo sé que usted también sabe mucho más que yo del tema, es sobre las relaciones de Chile con la Unión Soviética, obviamente en el periodo de la Unidad Popular. Porque es bastante interesante, no es solamente la infiltración de la Unión Soviética con su agente, sino también cómo Allende prácticamente vendió a Chile a la Unión Soviética, como el caso de las pesqueras. No sé si usted conoce eso, el caso de las pesqueras, el caso de la caleta Colcura, también, y el caso también de cómo metían agentes soviéticos bajo la cuestión diplomática. Todo eso lo vamos a conversar en el día de hoy. ¿Qué le parece, don Hermógenes? Me parece muy interesante. Hay algunos puntos en que tengo más información, otros menos, pero la influencia soviética fue muy importante y por eso viajaron a la Unión Soviética el propio presidente Allende, que estuvo allá, donde les declaró que ellos eran la hermana mayor de Chile, y viajó también el comandante en jefe del ejército, que en la Unión Soviética hizo tratos para obtener armamento para Chile, y los soviéticos cumplieron con su parte porque hicieron un gran embarque de armamento para Chile, que iban a llegar al ejército. El ejército había, a través del general Prats, había comprometido su apoyo al gobierno de Salvador Allende, y el armamento era una forma de pagarle ese apoyo. Y después, en el curso de la navegación de ese barco que traía un muy completo cargamento de armamento en cumplimiento de lo pactado en Moscú, resultó que los rusos se dieron cuenta de que aquí en Chile la situación iba a cambiar porque ya estaba en pleno 1973. Y un general ruso, que era general soviético en realidad, le relató todo esto con detalle al Centro de Estudios Públicos. Y si usted examina la revista Estudios Públicos, ahí se va a encontrar con la completa descripción del general, que habla muy bien castellano además, de que el barco con armamentos que eran armamentos pesados, venían tanques en el barco también, los rusos decidieron desviarlo, que no llegara a Chile, porque dijeron, eso va a quedar en manos de otro gobierno, opuesto al de la Unidad Popular, y tenemos que impedir eso. Entonces, realmente desviaron los barcos, o el barco, no me acuerdo si era uno más,
y no llegó finalmente. Y eso lo relata muy bien en la revista Estudios Públicos este general soviético que no me acuerdo del apellido. Así que la relación llegó a ser muy estrecha y tuvo esas connotaciones. Además, los rusos tenían personal en Chile que estaba trabajando en las guerrillas, tenían personal en Codelco, que todavía no se llamaba Codelco porque había sido recién nacionalizado, en Chuquicamata. Y eso produjo una situación muy curiosa con el gerente general o presidente de Codelco, que era David Silverman, que era un hombre de extrema izquierda, naturalmente. Y los rusos, admitió a los rusos ahí, los rusos hicieron descubrimientos de minerales muy interesantes. Y bueno, sobrevino el 11 de septiembre y naturalmente a Silverman lo tomaron preso las autoridades militares. Y Silverman les dijo que él tenía todos los documentos y planos de estos descubrimientos que habían hecho los rusos sobre minerales muy productivos y que al gobierno militar no le convenía malquistarse con Silverman, sino que les convenía que él colaborara con el nuevo gobierno y les diera a conocer todos estos antecedentes. Y entonces las autoridades militares, Silverman en ese momento estaba preso en Calama. Las autoridades militares decidieron trasladarlo a Santiago, donde estaba no sé si en la cárcel pública o en la penitenciaría, creo que en la cárcel pública. Y eso le salvó la vida a Silverman, porque a Calama llegó la comitiva del general Arellano, donde hubo un comandante que corrió con colores propios y en Calama sacó a 26 personas que estaban presas, entre ellos el marido de la Carmen Hertz, y los fusiló por sí y ante sí, sin que supiera el general Arellano, su jefe, que estaba visitando una fábrica DuPont ahí cerca de Chuquicamata. Y entonces, en el fondo, Silverman salvó su vida gracias a este secreto que decía tener y por el cual lo trasladaron a la cárcel en Santiago. Pero en Santiago se produjo un episodio novelesco. Esto es digno de las novelas de Ian Fleming, de James Bond, porque ahí lo tenía obviamente preso el gobierno militar y iban a conversar con él de todos los secretos que decía tener de yacimientos inexplotados que habían descubierto los rusos. Y al mismo tiempo la izquierda estaba preocupada. La verdad es que hicieron una maniobra genial los izquierdistas, consiguieron un militar que era de ellos, que era de extrema izquierda, y que se consiguió una tarjeta de identificación de las Fuerzas Armadas, una TIFA, y fue a la cárcel pública diciendo que tenía una orden para que liberaran a Silverman. Y lo que quería hacer era sacarlo de ahí y llevárselo, o sea, privar al gobierno militar de los secretos de los rusos. Y tuvo éxito y sacó a Silverman con este engaño y se lo llevó a Argentina. Y en Argentina estaba Silverman, no sé en qué carácter, pero el hecho fue que meses después hubo una explosión en Buenos Aires en que murieron varias personas. Y entre las personas que murieron en la explosión estaba David Silverman. Entonces, el cuento fácil es que le han echado la culpa a la DINA de haber matado a Silverman, cuando a Silverman no había ningún interés en matarlo, todo lo contrario, querían que diera la información que él prometía tener. Y a Silverman lo que le habría sucedido si se hubiera quedado es que el comandante Redondo lo habría fusilado en Calama, así que mejoró su suerte, prolongó su vida unos meses, pero después nadie ha podido aclarar cómo fue eso de la explosión en Buenos Aires, que fue en el centro de Buenos Aires y la información de la época decía que había sido una bomba que estaban manipulando a personas de extrema izquierda, pero nunca más se supo de la verdad de la causa de la explosión que tuvo lugar en Buenos Aires. Tal vez alguien podría investigar esto o haberlo investigado, pero yo no he sabido que lo haya hecho. Pero la verdad es que todas estas cosas se pueden encontrar en los libros que escribió el general Manuel Contreras sobre los detenidos desaparecidos, porque él escribió libros en que trataba el caso de cada detenido desaparecido que había
En esa época los detenidos desaparecidos al final del gobierno militar eran 600 y tantos, 635 creo. Y eso los analizó en documentos y en libros que publicó el general Contreras, que se llamaba algo así como La verdad histórica o La verdad olvidada. Son dos tomos. Sí. Y el caso Silverman está muy detallado en uno de esos tomos. Pero el misterio rodea por qué murió en una explosión en Buenos Aires. Eso la verdad es que yo no sé por qué, pero sé que murió allá. Bueno, le añadí ese antecedente sobre la influencia de los rusos, porque los rusos habían hecho un descubrimiento importante, parece, en Chuquicamata. Sí, mira, justamente ayer lo estaba mencionando y yo se lo recuerdo a la gente. Hay acá un personaje de YouTube que se llama Hitler de Nazaret, que tiene un blog que se llama Libros Pinochetistas, ¿ya? Y entonces ahí ustedes pueden encontrar todos los libros de derecha que obviamente está a favor del gobierno militar y cuenta la verdad histórica. Busquen blog, Libros Pinochetistas, y es totalmente gratis, se los pueden descargar en PDF. Ahí están los libros que usted mencionaba, don Hermógenes. Justamente volviendo a la cuestión de la Unión Soviética, Allende desde el inicio buscaba generar vínculos con la Unión Soviética. Esta cuestión de promocionarse como un país que iba a ser socialista, democrático e independiente, era puro cuento, por si acaso. Era un puro cuento. Es como decía don Hermógenes, era la hermana menor de la Unión Soviética. Incluso para el año 71, si no me equivoco, el canciller iba a ser Almeida, ¿no? El canciller iba a ser Almeida y iba a hacer un recorrido por todos los países socialistas, por toda la Unión Soviética, para generar vínculos económicos y obviamente vínculos tácticos y estratégicos con las potencias en contra del imperialismo yanqui, como ellos dicen. Para mí es bastante irónico porque atacaban a los yanquis diciéndole imperialistas, pero se rendían a unos países que eran también imperialistas como la Unión Soviética o Cuba, que también era imperialista. Bueno, esas son las contradicciones de los marxistas. Y justamente, y yo también se los recomiendo si lo logran encontrar, que es un libro muy escaso, pero pueden encontrarlo por ahí, que se llama Chile y el Mundo 1970-1973, la política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional, de Joaquín Fermandoa. ¿Ya? Y entonces fíjense lo que dice acá en una parte sobre el viaje de Almeida. Dice: Almeida además se mostraría interesado en tomar contacto con la Comecon. La Comecon, por si acaso, era el Consejo de Ayuda Mutua Económica de la Unión Soviética, ¿ya? Dice, aunque sin llegar a hablar de lazos formales, como los créditos de lo que hablamos antes se referían a compra de maquinaria y asistencia, de lo que el único crédito se traduciría en una obra más concreta y provechosa, estaría constituido por unos 42 millones de dólares para la construcción de una planta de lubricante y una fábrica para elaborar paneles prefabricados destinados a la industria de la construcción. A raíz de un terremoto posterior, esta última fábrica se transformaría en una virtual donación soviética y se instalaría en Quilpué, en las inmediaciones de Valparaíso. Y si no me equivoco, en su libro, don Hermógenes, en el libro sobre la historia de la Revolución Militar Chilena, habla sobre de que por ahí en Quilpué habían encontrado agentes soviéticos y las Fuerzas Armadas los detuvieron en una fábrica, ¿o no? Sí, efectivamente, y se los devolvieron a la Unión Soviética. Claro. O sea, no querían tener problemas internacionales con la Unión Soviética. Claro, claro. Otra cosa que es interesante es sobre la financiación de la Unión Soviética al Partido Comunista, ¿ya? El Partido Comunista recibía un montón de plata de la Unión Soviética. Miren, fíjense que yo me estoy basando en el texto que se llama Ayuda Económica de la Unión Soviética al PC chileno, de la historiadora Olga Uliunova, ¿ya? Y Olga Uliunova no pueden decir que es de derecha, Olga Uliunova es de izquierda, ¿ya? Pero muestra unos datos pero interesantes sobre cuánta plata recibía el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y si usted me permite, mire, fíjense. Cito: mientras tanto, por los documentos disponibles sabemos que el patrimonio total del fondo, o sea, del fondo total de la Unión Soviética, que repartía a todos los partidos comunistas del mundo, alcanzó la suma de $16.500.000 en el año 68 y $16.550.000 en el año 69. El aporte del Partido Comunista de la Unión Soviética no varió en los 3 años 67, 68 y 69, siendo constantemente $14 millones. En estos años cabe señalar que había dificultades cada vez mayores de asegurar la participación de socios menores. Una muestra elocuente de ello es la desaparición a partir del 69 de la mención de los consejos sindicatos rumanos en el fondo. O sea, dejaron de pagarle plata a ellos. Pero fíjese acá.
La ayuda recibida por el PC chileno en estos años, por consiguiente, solo puede ser estimada a partir de la dinámica del comportamiento del fondo. En el año 70, el PC chileno recibe $400.000, suma récord hasta el momento. Un detalle llama la atención cuando uno observa las hojas manuscritas de resolución de repartición de ayuda para este año. Si bien la suma aprobada por el PC chileno lo sitúa en el sexto lugar de la lista, gráficamente aparece en el cuarto de ella. Luego, en el año 71, dice, nuevamente la información es incompleta, pero sabemos que recibió un aporte entre $400.000 a $500.000. En el año 73, el PC chileno recibió $645.000, siendo el quinto beneficiario del fondo para el monto de la ayuda recibida inmediatamente después del PC, o sea, del Partido Comunista de Italia, Francia, Estados Unidos y Finlandia. Países de clara prioridad política soviética al margen del peso propio del PC en los últimos dos casos. O sea, estamos hablando de que recibieron más de $500.000 de ayuda al Partido Comunista, ¿ya? Y ojo con eso. Al principio, cuando recibió en el año 70, cuando el Partido Comunista recibió $400.000, también se pedía de que Allende recibiese financiación por parte de la Unión Soviética, lo cual la Unión Soviética a primera instancia no quiso darle directamente por una cuestión táctica, pero por medio del Partido Comunista se financió a Allende. Y se calcula que fueron unos $50.000, ¿ya? Y estamos hablando de $50.000 de los años 70, que no son $50.000 de hoy en día. Ya valían más, como 5 veces más. Así que ustedes ahí hagan los cálculos. Bueno, en esa materia estaba tratando de acordarme el apellido de un disidente ruso que defeccionó y se fue a Estados Unidos y allá escribió un libro con todos los conocimientos que tenía él y siempre tenía en la memoria claramente cómo se llamaba, pero está en mi libro, estaba buscando en la bibliografía, porque escribió junto con un norteamericano un libro que se llamaba El mundo estaba yendo en nuestra dirección. En inglés se llamaba The World Was Going Our Way. Y ahí este agente soviético refiere todo lo que sabía. Y en lo que refiere a Chile, él dice que Salvador Allende era agente del KGB. Tenía la chapa de Salvador Allende en el KGB, era líder. Y en el KGB lo apreciaban mucho, naturalmente, y figura ahí que le dieron, en esa época, cuando actuaba este agente, le dieron $15.000 a Allende como agente del KGB, y que él solía pedirles regalos costosos, y ellos se preocupaban de agendárselos. Por ejemplo, les pidió de regalo unas que se llaman matrioshkas, que son esas muñecas soviéticas o rusas que se van metiendo una dentro de otra cada vez más grande. O sea, la más grande contiene como 10 muñecas más chicas adentro. Y Allende les pidió una de estas muy finas y se las procuraron, ¿eh? Y dicen que ellos querían que Allende fuera presidente de la República y ellos se preocuparon de comprar a otros posibles rivales de izquierda que le disputaban la presidencia de la Unidad Popular, la candidatura de la Unidad Popular, y dicen que les pagaron, y no quiero nombrar al que recibió el pago, pero era un candidato izquierdista independiente que se negaba a retirarse, y lo tuvieron que comprar los rusos, y dicen que lo compraron. Y así que Allende era una persona que en realidad estaba a sueldo de los rusos, ¿eh? Y los rusos le pagaban. Concretamente, este agente dice que en el periodo en que él tuvo que ver, le pagaron $15.000 y esos otros regalos. Y estaba matriculado como que tenía la chapa de líder, ¿eh? Líder era Allende, y su candidatura fue protegida por la Unión Soviética, comprando a los rivales que se le podían disputar la candidatura de la izquierda en la elección de 1970. Todo eso está muy bien descrito, está en mi libro, estaba tratando de buscar ahí, no alcancé a verlo ahora en este momento, el nombre exacto de la gente que escribió el libro, que fue de gran venta en Estados Unidos, porque no solo se refería a Chile, sino a todo el mundo, o sea, revelaba todo lo que sabía la KGB de muchos países. Pero concretamente en el caso de Chile era lo que yo le decía, el hombre al que patrocinaba la Unión Soviética era Salvador Allende, y obviamente sabía, así que en realidad era la hermana mayor de él, la Unión Soviética, porque le había
lo había protegido como candidato, había comprado a los posibles rivales para que se retiraran y le daba plata además. Era un agente que figuraba en la nómina de la Unión Soviética. Claro. Todo eso está documentado y no ha sido refutado hasta ahora, que yo sepa nunca. Y este libro, que yo lo tengo, de gran venta en Estados Unidos en su época, cuando salió, porque salió hace unos 25 años, una cosa así, o 30 años atrás. Así que ahí quedó documentada la dependencia total de Salvador Allende de la Unión Soviética, incluso en el aspecto económico. Y con razón él hablaba de la hermana mayor en este aspecto. Otro que ha escrito mucho sobre esto y que son muy buenos sus libros es Víctor Farías. Sí. Farías documentó y en alguna oportunidad en que Altamirano salió, cuando estaba vivo, salió a desmentir que él hubiera estado en Rusia cuando iba a Salvador Allende para allá y hacía distintos tratos con ellos. Víctor Farías lo desmintió y le dijo que él tenía los archivos de la Stasi, porque se produjo a todo esto la caída del muro de Berlín, y Víctor Farías era una persona que hablaba alemán y pudo tener acceso a los archivos de la Stasi, y ahí le figuraban las visitas que habían hecho los hombres de la Unidad Popular Chilena a Moscú y estaban detalladas las cosas que habían hecho en materia de compromiso de compra de armamento, compromiso de que el ejército iba a apoyar el alzamiento popular que se estaba preparando y que está en el libro blanco del que hemos hablado en otros capítulos. O sea, estaban todos de acuerdo en actuar en conjunto y coordinadamente, Alemania Oriental con la Unión Soviética. Y Víctor Farías desmintió públicamente en cartas al Mercurio cuando Altamirano dijo que él no había estado allá y que no tenía nada que ver. Víctor Farías lo documentó y le precisó todos los datos en carta de vuelta al Mercurio y lo dejó en vergüenza. Bueno, todo esto ya hace años porque el tiempo pasa y estos debates vienen extendiéndose desde 1990 adelante. Mire, don Hermógenes, antes que nada, muchas gracias a Rodrigo Quesada y a Libertad también por apoyar el canal. Acá Lobo Chileno pone, el ruso se llama Nikolai Leonov, el que usted preguntaba por su nombre. General, ese es el general. Y no será porque yo también tengo acá, parece que lo tengo en su libro, Stanislav Fyodorovich Kuznetsov. ¿Será él? No, ese era otro espía soviético que estaba en Buenos Aires, para la muerte de Prats. Y justamente porque el general Prats era como la persona favorita de la Unión Soviética en Buenos Aires cuando se exilió allá. Y también figuran pagos al general Prats por organizar la resistencia contra el gobierno chileno acá. Y en una oportunidad ese Kuznetsov quiso una entrevista con María Estela de Perón, con la señora de Perón, que era el presidente. Y los rusos no hallaban cómo conseguir la entrevista y le pidieron al general Prats que la consiguiera. El general Prats tenía buena llegada con la Isabelita Perón, que se llamaba María Estela Martínez, pero le decían Isabelita. Y él le consiguió a Kuznetsov una entrevista con Isabelita. Eso quedó documentado también en estos documentos revelados por Víctor Farías. Le consiguió la entrevista el general Prats a el ruso Kuznetsov que menciona usted, con la vicepresidenta argentina que era Isabel de Perón. Sí. Mire, justamente voy a hacer cita de su libro, ¿ya? Mire lo que dice. Bueno, usted sabe lo que dice, pero mire la gente que no lo ha leído. Dice: durante sus 3 años en el poder, Allende transformó su país, de hecho, en un satélite cubano y por lo tanto una adición incipiente al Imperio Soviético. Para entonces Chile podía ser francamente descrito como un estado marxista en términos ideológicos y económicos. Desde una perspectiva estratégica se le había transformado en una importante base para operaciones subversivas soviéticas y cubanas, incluyendo el terrorismo para toda América Latina. El KGB soviético estaba reclutando miembros para cursos de entrenamiento en terrorismo especialistas de Corea del Norte y estaban enseñando a miembros jóvenes del Partido Socialista de Allende. Punto aparte. En resumen,
nos arreglamos para convencer a la jefatura de la KGB de que América Latina representaba un trampolín donde fuera que hubiera un sentir anti-norteamericano. Allende era manejado por el KGB desde el 69 a través del agente Leonid, que era Stanislav Fyodorovich Kuznetsov. En 1970 Allende hizo una personal apelación probablemente vía Kuznetsov para obtener fondos soviéticos. Como otros partidos fraternales alrededor del mundo, los comunistas chilenos recibían subsidios anuales de Moscú, lo que mencionamos delante, secretamente transferidos a ellos por el KGB. A lo largo de los años 60 fueron pagados más que cualquier partido comunista de América Latina, es lo que decíamos nosotros. También aprobó un subsidio personal de $50.000 para ser entregado directamente a Allende. El Partido Comunista de Chile proveyó a Allende otros $100.000 de sus propios fondos. El KGB también dio $18.000 a un senador de izquierda para persuadirlo de no presentarse como candidato presidencial y permanecer en la coalición de la Unidad Popular. Dada la estrechez de los resultados, aún los pocos votos que él pudiera haber atraído podían haber inclinado la balanza contra Allende. Esa era al menos la visión del KGB. En octubre del 71, bajo instrucciones del Politburó, Allende recibió $30.000 en orden de solidificar las confiables relaciones con él. Allende mencionó a Kuznetsov su deseo de adquirir 1 o 2 íconos para su colección privada de arte. Le fueron entregados 2 íconos valorizados por el centro en 150 rublos como regalo. El 7 de diciembre, en un memorándum del Politburó personalmente firmado por Andropov, el KGB propuso darle a Allende otros $60.000 para lo que eufemísticamente llamado a su trabajo con, es decir, sobornos de líderes de partidos políticos, jefes militares y parlamentarios. Todo esto lo pueden encontrar en el libro de don Hermógenes Pérez de Arce, Historia de la Revolución Militar Chilena. Ahí lo pueden encontrar todo este material. Bueno, ahí está la cita del libro del agente soviético que defeccionó, pero yo no la puedo encontrar en este minuto porque se me olvidó el nombre. Pero está en ese libro. Claro. No, sí, está todo en ese libro. Es magnífico el libro. O sea, si ustedes quieren conocer la verdadera historia del gobierno militar, ahí está todo. Don Hermógenes también pasó, o sea, ya terminando con el caso del financiamiento y todas las plata que recibían toda esta claque política, toda esta gente, también existió una cuestión que para mí fue insólita con los acuerdos pesqueros. ¿Usted sabe algo de los acuerdos pesqueros del año 71? No sé. Mire, le digo yo, y justamente insisto, voy a ocupar el libro de Joaquín Fermando, ahí les voy a citar lo que dice. Dice: las ironías y las contradicciones que se revelaron a raíz de la vinculación económica con el bloque soviético se perfilan de manera muy sugestiva en torno a los convenios y actividades pesqueras. En septiembre del 71 viaja a Chile Alexander Ishkov, ministro de Pesquería soviético. Se firma un convenio de cooperación mediante el cual se acuerda el arrendamiento de barcos científicos e industriales, lo pongo entre comillas, científico-industriales, para la prospección de recursos marítimos en aguas patrimoniales chilenas, como para la pesca de arrastre y su elaboración. En otras palabras, les cedieron que viniesen acá en Chile a explotar territorio nacional, en el océano. Además, esto incluía o incluiría en convenios y anexos posteriores el entrenamiento de técnicos y la instalación de elementos industriales y la construcción de un puerto pesquero en Colcura. ¿Ya? Después vamos a hablar de Colcura. Unos 300 kilómetros al sur de Santiago. Para ello se adoptaron las modalidades y el marco de un convenio ya suscrito en el 67. Luego, aquí viene lo insólito. Luego, veamos algunas de sus disposiciones. Cada 4 meses el armador de la Unión Soviética presentará al cliente Chile las rendiciones de una cuenta por los gastos de explotación que han incurrido hasta una cantidad de $870.000 norteamericanos anual por cada barco. La deuda se pagará con harina de pescado u otro producto del mar a partir del mes del 72. La recuperación de los costos de explotación indicada en el presente contrato se determinará de acuerdo al contenido en oro de $1 norteamericano equivalente a 0,8 gramos de oro puro, ¿ya? Siempre que sea refrendado por el Banco Central de Chile. ¿Qué hubiera dicho la izquierda chilena ante un contrato similar entre un gobierno y una empresa extranjera ligado a un valor considerado de ese momento indestructible? El oro. Creemos que el valor considerado en ese momento y en términos monetarios del contrato no tiene nada de específicamente imperialista, pero ellos ponen bajo otra luz tantas las representaciones de la izquierda marxista chilena acerca del orden económico internacional, así como los contratos internacionales de gobierno anteriores. En otras palabras, lo que está diciendo acá es que, aparte de permitir que los rusos explotaran las aguas chilenas, sacasen todo lo que pudiesen, nosotros teníamos que pagarle a los rusos para que ellos explotasen y los gastos que los rusos tenían, porque ellos también, mientras explotaban nuestra agua, hacían prospección.
Entonces eso fue pero insólito en el año 71, de que estuviésemos pagándole a los rusos por también explotar en nuestra agua. Bueno, me acordé entre tanto del nombre del agente soviético, que es el autor del libro, junto con un periodista norteamericano, se llamaba Dmitry Mitrokhin. Dmitry Mitrokhin. Y ese escribió junto con un periodista americano: el mundo iba en nuestra dirección. The world was going our way. Él después abandonó la Unión Soviética y contó todo en este libro. Y ahí es donde salen todas sus tratativas con Allende, el hecho de que Allende era un agente del KGB que se llamaba líder para los efectos del lenguaje interno, y de plata que le dieron a Allende, y de cómo sobornaron a un candidato de izquierda que quería ser candidato de la Unidad Popular y no quería retirarse. Y entonces le hicieron una oferta que no pudo rechazar y se retiró. Y lo divertido es que después fue todo un personaje en la política chilena, oficiaba ya como un izquierdista moderado. Y este personaje tuvo importancia porque en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, llamó a Carlos Altamirano, gritándole porque lo vio de lejos. Le dijo: Carlos. Y Carlos Altamirano se detuvo súbitamente cuando oyó que le gritaban. Y eso provocó que Michael Townley, que lo iba a matar, chocara con él. Y entonces a Townley se le cayó el maletín donde estaba la pistola con que iba a matar a Altamirano. Y Altamirano, muy confundido, le dijo: perdón, señores, que me llamaron de repente. Y Townley le aceptó las excusas y siguió de largo y no lo mató ese día. A que vea que es chica la historia. No, es muy chica, es muy chica. Mire, don Hermógenes, justamente voy a utilizar este libro que es magnífico de Lautaro Silva, que lo ocupamos para hablar del Plan Z. Aquí también habla sobre la cuestión pesquera. Mire lo que dice. En el sur, los pescadores se quejaban de grandes daños causados por los barcos rusos pesqueros, Antonov, Jantar, al arrastrar las redes de lancha de la Simba II y los canastos Spinelis y las boyas de embarcación Pinta de pescadores artesanales de Lebú. O sea, esta gente, los soviéticos estaban acabando con la pequeña pesca de los pescadores en el sur. Se anunciaba también que el barco soviético de pesca de alta mar Sumi, con 82 tripulantes varones y 5 mujeres, era traspasado a la flota pesquera de Chile. Los otros barcos rusos tenían cada uno 90 tripulantes y 7 mujeres a bordo. En Santiago, bajo la presidencia del senador Tomás Pablo, se reunían dirigentes del gremio de pescadores artesanales agrupados en sindicatos y cooperativas provenientes de Coquimbo, Tongoy, Los Vilos, Papudo, San Antonio, El Quisco, Quintero, Ventanas, Concón, San Vicente, Talcahuano, Queulep, Orcones, Huananquén, Bahía Mansa, Desembocadura de Maipo, y representantes sindicatos de comerciantes y mayoristas y minoristas de productos del mar, quienes expresaban que la presencia de los barcos contratados de la Unión Soviética por la pesquera Arauco se ha evidenciado como perniciosa debido a su alto costo y el hecho de que trabajen en los mismos sectores del mar en que habitualmente lo hacen las naves y pescadores chilenos. Esto ha traído aparejado una notable disminución de la captura que realizan los trabajadores nacionales. Si el gobierno persiste en mantener estos contratos con la Unión Soviética, estiman que estos barcos deben pescar a una distancia a la costa no inferior a 40 millas, sino a 6 millas como lo hacen en la actualidad. O sea, prácticamente están al lado acá en las costas. Después de diversas consideraciones, terminaba manifestando que deben considerarse además que la acción de los barcos contratados de la Unión Soviética por la pesquera Arauco ha disminuido notablemente la captura que hacían los pescadores artesanales chilenos. Con la ayuda, entre comillas, de los barcos pesqueros rusos de alta mar, el abastecimiento de la merluza en los terminales pesqueros bajó de 13.575 toneladas del año 70 a 12.312 en 1971, a 11.700 en 1972 y virtualmente a la mitad en 1973, o sea, casi 8.000 toneladas en el año 73 de merluza. Ahí para que no digan que el imperialismo, que los patrones, que el burgués fue el que hizo disminuir la cantidad de merluza, fueron los rusos. Ya, sí. O sea, si usted estaba vivo en el año 73 y había poca merluza, échele la culpa a los soviéticos. Muy interesante todo eso, ¿eh? Muy interesante. Ese libro que usted tiene, que yo lo tengo también, lo voy a rescatar de nuevo, porque me acuerdo muy bien, era un libro grueso y
pero nunca lo leí entero. Y creo que ni siquiera lo usé para escribir mi historia de la Revolución Militar, lo que evidentemente fue un grave error. Debería escribir usted, don Hermógenes, un libro también de este periodo, del gobierno de Allende. Bueno, es que eso lo escribió Nicolás Márquez. Hoy día en el Mercurio dicen los libros que hay que leer para el periodo de la Unidad Popular y no citan dos muy importantes. Uno, el de Nicolás Márquez, que no lo cita el Mercurio, que se llama La dictadura comunista de Salvador Allende, que es muy bueno, está muy bien documentado. Está bueno. Muy bueno el libro, muy bueno. Y se lee con mucho interés porque es entretenido, no es un libro que se pierda en divagaciones, sino que relata nada más que hechos, y todo lo documenta, y las fuentes de todo están explícitas en el libro, es muy bueno. Y el otro libro muy bueno que nos cita es Anatomía de un fracaso, que tiene una historia pintoresca, porque Anatomía de un fracaso lo escribieron dos periodistas demócratas cristianos cuando la democracia cristiana apoyaba al gobierno militar, o sea, en los primeros meses después del 11. Y eran Emilio Filippi y Millas, un hermano de Orlando Millas que era demócrata cristiano, no me acuerdo si se llamaba Jorge Millas, que tenía una columna humorística en el Clarín que se llamaba Semiserio. Tenía bastante humor y él escribió otros libros también, uno que se llamaba La Sagrada Familia, en que relataba todos los episodios familiares de familias de derecha, porque era un libro contra la derecha en el fondo. Y entonces el libro de Filippi y Millas, Anatomía de un fracaso, lo editó Zigzag en el mismo octubre de 1973. Fue gran venta en Chile, porque describía todo el fracaso de la Unidad Popular en un lenguaje periodístico muy ágil de estos dos autores demócratas cristianos. Pero Zigzag les pagó a ellos y les compró los derechos, o sea, el libro quedó siendo de propiedad de la editorial Zigzag. Y 20 años después, o 30 años después, Zigzag decidió sacar otra edición de la Anatomía de un fracaso. Pero ya a esa altura los demócratas cristianos eran amigos de la izquierda. Y entonces Filippi y Millas públicamente le dijeron a Zigzag que no había derecho que le volviera a publicar su libro Anatomía de un fracaso, porque eso lo habían hecho ellos en octubre del 73 cuando eran partidarios y ahora eran opositores al gobierno militar. Habían sido después opositores al gobierno militar y de los peores opositores. Y entonces Zigzag les dijo, oiga, señores, si yo les compré los derechos a ustedes, o sea, yo puedo sacar todas las ediciones que quiera. Y sacó más ediciones y se vendió muy en los años 90 y hasta 2000. Se vendió mucho ese libro porque como ya se había cambiado la historia y se veía al lado los cerebros de los chilenos, el libro fue toda una sorpresa porque a los chilenos ya los comunistas con esclavos nos había convertido en esclavos de las consignas y los comunistas decían que la Unidad Popular ha sido un gran gobierno democrático y que los militares habían hecho derrocado un régimen democrático y habían atropellado los derechos humanos, o sea, ya se había hecho todo el lavado cerebral. Sí, y por eso que incomodaba tanto a Filippi y a Millas que les volvieran a recordar lo que ellos escribieron las semanas siguientes al 11. Pero es un muy buen libro porque está muy bien documentado y porque tenía toda la información actualizada del momento, como eran periodistas que estaban trabajando en los medios en ese tiempo. En la revista Ercilla, el director era Emilio Filippi, y Millas era redactor del diario que Allende voy a emplear un término elegante, que Allende le sustrajo a un dueño que era el dueño de Clarín, que era Darío Saint-Marie, porque Saint-Marie no quería vender el diario y quería mantenerlo porque era muy buen negocio. Claro. Era un diario sensacionalista, pero Allende le molestaba que fuera tan independiente y quería tenerlo nada más que para él, o sea, para apoyar a su gobierno. Y entonces a través de un testaferro que tenía Allende, que era español, un español muy rico Víctor también. Pey. Perdón, sí, Víctor Pey.
fue a donde Saint-Marie y, bueno, ahí se produjo entre medio un relato que está contenido en un libro del director de Clarín. Dice que en una oportunidad, en el gobierno de Allende estaba molesto con Clarín porque Clarín, con tal de mantener la venta, se reía de todo y del gobierno también. Entonces Allende llegó con todos sus GAP y con sus Fiat 125 y metralletas a la casa de Clarín una noche, a la casa de Saint-Marie, el dueño, una noche, y le dijo la siguiente frase, y esto es casi textual porque la voy a citar de memoria, pero estaba presente ahí el director de Clarín, que es el que escribió este libro y que era un periodista demócrata cristiano. Le dijo: mira, te mando matar, hablo en tus funerales, le echo la culpa al imperialismo, así que ya sabes en lo que te estás metiendo. Y ahí pescó de nuevo toda su comitiva y se fue. Y Saint-Marie quedó aterrorizado. Entonces ahí llegó Víctor Pey y le dijo que le hacía una oferta por el diario. Y llegaron a un precio. Víctor Pey era como el testaferro de Allende para los negocios. O sea, las platas las manejaba Víctor Pey, las platas de Allende. Y le ofrecieron una cantidad de dólares, sería 1,5 millones o algo así. Y Saint-Marie se fue de Chile, y se fue asustado, porque esta entrada de los GAP a su casa con metralleta lo dejó muy asustado, y sobre todo el discurso de Allende, que le dijo: hablo en tus funerales, le echo la culpa al imperialismo. Ya sabía. Y entonces Saint-Marie se fue. Y el Clarín pasó a manos de los testaferros de Allende. Y ese ha sido un juicio larguísimo, porque el abogado de toda esta gente que se quedó con Clarín y de la Fundación Salvador Allende y todo eso es Joan Garcés, que es un gallo muy canalla pero muy buen abogado. Y entonces Joan Garcés pedía 500 millones de dólares al gobierno militar, que había confiscado obviamente Clarín, de compensación. Y ahí el gobierno militar en los primeros juicios los arregló pagando, o sea, pagó el diario Clarín. Pero Joan Garcés se arreglaba para llevar a nuevos demandantes de Clarín y hizo una demanda en el CIADI, que es el Arreglo Internacional de Controversia, y ahí es donde pedía 500 millones de dólares. Entonces, bueno, escribía mucho que Chile iba a pagar por el Clarín cuando ya había pagado varias veces. Y afortunadamente un muy buen abogado chileno, que se llama Jorge Carey, que es el padre del nuevo dueño de CNN, Jorge Carey, hijo del nuevo dueño de CNN, este Jorge Carey padre, muy buen abogado, defendió a Chile en el CIADI y con éxito, porque finalmente prácticamente no le pagaron nada a Joan Garcés. Pero fue una cosa que se arrastró 20 años, yo diría, de pleitos nacionales e internacionales, donde figuraban todos los que habían sido como los testaferros de Allende. Cada uno quería su parte y cada uno demandaba, entonces por eso no terminaba nunca el juicio contra el gobierno militar que había incautado Clarín. Mire, don Hermógenes, quiero hacer antes que nada agradecer a Olga por el aporte al canal, muchas gracias. Hay gente que está preguntando por su libro, por el libro sobre la Revolución Militar Chilena. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Dónde se puede comprar? Mire, si usted escribe a www.editorialconservadora.cl, todo junto, editorialconservadora.cl, ahí le dicen cuánto es y se lo llevan a la casa. Permítame, voy a buscarlo y lo voy a poner acá en el editor. Me salió Editorial Unión Soviética. No, Editorial Conservadora. No, porque estaba yo buscando delante una cuestión un poco perdido. A ver, acá está, Editorial Conservadora, libros. Yo les voy a ponerle acá el link. www.editorialconservadora.cl. Ahí se lo despachan a la casa, a todo el territorio. Bueno, la página parece que está caída, pero parece que está acá el Instagram. Ahí pueden averiguar. Voy a ponérselo acá en el chat para que ahí puedan ver todos los libros que tengan. Ahí está. Ahí para que compren el libro de don Hermógenes, porque no hay pérdida con eso.
Don Hermógenes, también hay otra anécdota bastante interesante sobre la base para los submarinos rusos, que también lo menciona Lautaro Carmona, estoy bien, el Lautaro Silva, Lautaro Carmona, el comunista, Lautaro Sí. Silva. No sé si sabe algo de esta base de supuestamente científica, entre comillas. No sabía que tuvieran una base. No, es interesante, yo tampoco. Si este hombre, Lautaro Silva, me dio un montón de conocimiento con esta cuestión. Miren, para distraer la atención de la opinión pública, el ministro de Tierras informaba en una conferencia de prensa sobre los últimos descubrimientos, entre comillas, del buque científico Akademik Nipovchit, realizados entre Corral y el Golfo de Penas. Según el ministro Roberto Cuellar, la jefa del equipo ruso, la doctora Tatiana Limova, anunció haber hallado merluza de cola, jurel, cabrilla, palometa y tiburón, estos últimos con gran contenido vitamínico en sus hígados. La doctora Limova también se habría referido sin especificar mayormente en el descubrimiento de peces nuevos desconocidos, especies ictiopelágicas, de notable valor científico, que irán muy luego a museos y universidades. En la rueda de prensa participaba un diplomático soviético del capitán Akademik Nipovich, Alexander Petukhov, quien prometió volver con la nave para inspeccionar aguas chilenas. Y el señor Allende, en su calidad de presidente de Chile, escoltado por el viceministro de la Pesquería de la Unión Soviética, Alexander Ishkov, y el embajador soviético, Alexander Vasov. ¿Acaso todos los rusos se llamaban Alexander? Dice acá irónicamente. Hablaba en la plaza de armas en la ciudad de Arauco diciendo: esto no es un acto político. Quiero señalar en esta oportunidad la importancia que tiene la construcción del primer gran puerto pesquero industrial del país, Colcura, como parte de una política pesquera de audacia frente al mar. Ya prácticamente a los soviéticos se les cedió Colcura, o sea, territorio nacional se lo cedieron a los rusos. Pero al parecer, los marinos rusos no eran muy expertos en la navegación por las tranquilas aguas chilenas. En efecto, un moderno buque científico, el Elíptica, naufragó a escasas 15 millas de la costa del sur de Valparaíso y sus 27 tripulantes lograron salvar providencialmente con vida gracias a la oportuna acción del personal de la Gobernación Marítima. La prensa chilena comenzaba el desastre escuetamente. El naufragio se produjo cerca de 2 de la madrugada en las inmediaciones del faro Carumilla y afectó el buque ruso Elíptica. Luego dice, el director del Mercurio de Valparaíso, Fernando Durán, publicaba en un artículo en su diario titulado Puerto Pesquero Soviético en Arauco, en el que abordaba la inconveniencia de instalar un complejo pesquero en Colcura equipado con capitales rusos y supervisado por técnicos de la Unión Soviética, tal como lo anunciara él, el presidente Allende, porque ese proyecto sería encomendado a una potencia extranjera en uno de los lugares más estratégicos del país. En el Senado, este problema fue largamente debatido, especialmente por los senadores Tomás Pablo y Pedro Ibáñez. En parte, su intervención, el senador Ibáñez manifestó: China, Estados Unidos y la Unión Soviética coinciden en estimar que se ha desplazado el Océano Pacífico el centro de los problemas políticos y eventual teatro de operaciones bélicas, en caso de una contienda armada entre las que hoy se denominan superpotencias. De este concepto proviene la creciente importancia estratégica que se concede a cuanto acontece o puede acontecer en el amplio sector de nuestro planeta, en que Chile ocupa un vastísimo litoral. La Unión Soviética se acerca rápidamente a una paridad con materia submarina con los Estados Unidos, y se estima que en un plazo relativamente breve podría sobrepasarlo en este tipo de naves. Estimaciones recientes calculan que Rusia posee en la actualidad más de 450 submarinos, de los cuales 180 serían de propulsión nuclear. Rusia es un país que no tiene acceso fácil hacia el mar. La mayor parte de su costa, la menos vulnerable desde el punto de vista estratégico, es la del Ártico, cuyas aguas en gran medida se hielan. Por eso, aquí reside su interés por tener puntos de apoyo en la costa de Sudamérica, a fin de controlar la entrada occidental del Pacífico por el mar de Drake, al sur del Cabo de Hornos, y toda vez que el canal de Panamá, debido a su vulnerabilidad, ya no tiene significación estratégica. Bueno, todo eso es muy interesante porque la Unión Soviética siempre tuvo el problema de tener puertos que no se congelaran en invierno, y por eso se interesaba por el Mar Negro, y por eso Putin ahora se tomó la península de Crimea y tiene un puerto de aguas cálidas, llamémosla así. Entonces, en el caso de Chile, le proporcionaba todas esas posibilidades a su flota de tener puertos operables todo el año, porque en realidad la Unión Soviética y Rusia hoy carece de esos puertos y se quedaría sin ellos si perdiera la península de Crimea, donde está Sebastopol, que es el puerto que le sirve en los meses de invierno.
Así que para ellos era de gran valor estratégico la costa chilena. El libro de Lautaro Silva es anterior a la caída del muro de Berlín y de la cortina de hierro, por eso habla exclusivamente de los intereses de la Unión Soviética. Ujú. Sí, por supuesto, ¿no? Y era una cuestión muy importante, porque acá también menciona, miren, el puerto de Colcura, que se proyecta construir con el apresurado respaldo de la Unión Soviética bajo la dirección de técnicos imperialistas rusos, consigna un largo muelle al que podrían atracar barcos de importantes de 15 de pies de calado como mínimo. Ese muelle será el que reciba a los pesqueros soviéticos. En el otro extremo de en tierra firme se proyecta un establecimiento industrial de 20.000 metros cuadrados en el que, según el diario El Siglo, trabajarán 3.250 personas. Ese exuberante personal incluye técnicos soviéticos, además de obreros y técnicos chilenos, entrenados también en la Unión Soviética, conforme se establece en el convenio de pesquería. En cuanto al resto de los trabajadores, ¿puede alguien dudar que serían todos comunistas de tomo y lomo? Y detrás de ese puerto, de esa factoría de Colcura, estará impenetrable y vigilante el cinturón comunista del carbón. Lota. Por supuesto, era toda una vinculación muy bien pensada, porque son zonas tradicionalmente de izquierda en Chile, todo lo que era el carbón. Justamente ahí González Videla, los comunistas habían subido al gobierno con González Videla porque lo apoyaron como candidato, y González Videla se convenció de que lo iban a sacar a él y se iban a quedar con el gobierno y establecer un régimen totalitario. Y entonces por eso les ganó la mano y los declaró fuera de la ley. Y el primer paso que hizo fue que ellos le declararon entonces una huelga en el carbón. Y González Videla, con mucho coraje, bajó a uno de los piques mineros del carbón a convencer a los obreros de que no le hicieran caso a los comunistas. Y muy poco después dictó la Ley de Defensa de la Democracia, que puso a los comunistas fuera de la ley. Estuvieron fuera de la ley 9 años en que no podían tener ningún cargo de elección popular ni desempeñar funciones en el gobierno. Fue tremendo para los comunistas la Ley de Defensa de la Democracia. Pero la consagró González Videla, que era un hombre muy enérgico y consiguió los votos necesarios de su partido y de la derecha en el Congreso y la aprobó en 1948, la Ley de Defensa de la Democracia. Los comunistas le hicieron un último intento de derrocarlo cuando le hicieron una revolución muy parecida a la del 18 de octubre de 2019, que fue la revolución de la Chaucha en 1949. Incendiaron todos los buses que pudieron en Santiago, crearon un estado de revolucionario en Santiago, pero González Videla no le venían con cosas, entonces llamó al ejército y puso un conscripto en cada micro para que no le incendiaran. O sea, el que quería incendiar una micro se llevaba un balazo de fusil. Y yo me acuerdo, yo tenía 13 años, haber andado en micro, todas las micros tenían un conscripto con un fusil al lado del chofer. Y ahí se acabó la revolución de la Chaucha. Duró unos pocos días y González Videla los puso fuera de la ley, los mandó todos relegados a Pisagua, a los que habían organizado toda esta huelga. Y no hubo ningún estallido ni ninguna cuestión. Si esas cuestiones les pasan a presidentes débiles como a Piñera, que no tenía idea de nada, porque Piñera no hizo nada. Sí, teniendo todo, tenía mucho más poder que González Videla, Piñera. Debía haber puesto fuera de la ley a todos los que habían suscrito el acuerdo de que lo amenazaba a él. Les habría impedido durante 5 años optar a cargos públicos, porque los debería haber declarado inconstitucionales, porque es inconstitucional todo movimiento que se basa en la violencia, según la Constitución actual. Por eso es que la quieren cambiar. No quieren que los declaren inconstitucionales para el próximo estallido. Claro. Y en la Constitución actual, usted declara inconstitucional a cualquiera que se base en la violencia, y esto eran 14 partidos. Los habría declarado todos inconstitucionales, porque en ese tiempo además tenía mayoría en el Tribunal Constitucional Piñera. Pero no se atrevió a hacer nada de eso. Todo lo contrario, se rindió él, cuando podía haber liquidado al enemigo, pero inmediatamente, en un par de días. Y para no hablar del uso de la fuerza pública, que no lo usó. Pero, mire, justamente haciendo esa vinculación, porque yo siempre he visto y me convencí desde el momento que vi una entrevista suya, don Hermógenes, en este canal. ¿Cómo se llama este canal? Se me olvidó, que hablaba usted sobre de que Piñera es DC, o sea, se viste como que fuera de derecha y es DC. Y
volviendo a la cuestión de la Unión Soviética, hay que recordar que el presidente que inició las relaciones bastante amistosas con la Unión Soviética fue Eduardo Frei Montalva. Claro, bueno, pero es que Eduardo Frei Montalva hizo un gobierno de izquierda. Sí, yo me acuerdo de la propaganda que usaba, él decía que el gobierno de él iba a ser socialista democrático. Sí, la única diferencia con Allende era que Allende siempre se supo que estaba respaldado por el Partido Comunista y que iba a usar la fuerza, que fue obviamente lo que intentó, pero no le resultó. Pero Frei tenía un programa tan izquierdista como el de Allende. Y yo me acuerdo, porque desgraciadamente para muchos tengo muy buena memoria, que gracias a Dios tenía 20 años y yo oía discursos de Elwin por la radio, que Elwin en ese tiempo era bastante extremista y decía, así como hemos hecho la reforma agraria y hemos expropiado las tierras, vamos a hacer después la reforma industrial y vamos a expropiar las industrias. Sí, no se andaban con chicas los de la Revolución en Libertad, pero fueron perdiendo popularidad. Y en ese tiempo fueron creciendo tanto los comunistas como los de la derecha que había casi desaparecido el 65, cuando todos habían creído que Frei era como la nueva cara de la derecha. La derecha perdió todos sus parlamentarios, perdió su electorado, todos se fueron con Frei. Le dieron a Frei mucho más votos de los que él esperaba el año 65 en el Parlamento. Tanto es así que llevaban algunas listas de 4 candidatos a senadores y les dieron votación para 5, o sea, podían haber tenido más senadores de los que llevaban. Y nunca se esperaron esta deserción de la derecha hacia la DC pensando que era la nueva cara de la derecha, o, como decían los comunistas, la quinta rueda del carro de la derecha. No, pues Frei hizo un gobierno de izquierda y así se desinfló. Y por eso yo siempre he pensado que la elección del 70 la ganó Jorge Alessandri, porque todas las encuestas, esto lo puede checar cualquiera, todas las encuestas del año 70 antes de la elección presidencial daban ganador a Alessandri. Y después, después se descubrió que había un pacto secreto entre Frei y Tomic, que era el candidato demócrata cristiano. Yo creo que ahí le robaron la elección en todas las mesas, no tenían suficientes apoderados a Alessandri. Pero todas las encuestas decían que iba a ganar. Y al final perdió por 30 y tantos mil votos, nada más. Sí, no, y además con el gobierno, con el desastre del gobierno de Frei, sobre todo en el año 69, he visto yo la encuesta y lo que decía la opinión en esa época, la gente estaba mirando a la derecha, porque estaban viendo de que el gobierno reformista de Frei había dejado el país en un caos bastante grande, y sobre todo con la cuestión de la reforma agraria, el país estaba patas para arriba. Pero esa es la cuestión, pues Frei, como buen DC, o bueno, como la democracia cristiana, porque son muy pocos los demócratas cristianos conscientes, o demócratas cristianos como de derecha, como, ¿cómo se llama? Como Taller, ¿cómo se llama? También, sí, que ¿cómo se llama? Siempre mantuvieron una posición por lo menos de centro-derecha. Frei y compañía, y no, mejor ni digamos Tomic, siempre coqueteaban con la izquierda, pero cuando, como usted dice, empezaron a ver que la popularidad perdía, unos se fueron a la derecha, entre comillas, Frei como que se movilizó hacia la derecha a ver si ganaba más votos yéndose a la derecha, y otros se radicalizaron yéndose a la extrema izquierda como Tomic, porque hay que recordar que el programa de Tomic, si ustedes lo leen, vean en Memoria Chilena, comparen el programa de Radomiro Tomic con el programa de Salvador Allende, es muy similar. Hay que recordar que el programa económico de Salvador Allende lo escribió, o por lo menos mucho de ello lo escribió Baltra, este fulano del Partido Radical. Y Jackson Scholl también en la parte agraria. Jackson Scholl fue el ministro de Agricultura de Allende. Sí, era completamente de izquierda y originalmente se pensaba que era demócrata cristiano porque fue el ministro que hizo la reforma agraria de Frei. Sí, él era del DC, después uno de los fundadores del MAPU y después se pasa a la izquierda cristiana. ¿Cuál de todos es más de izquierda? Claro. Mire, don Hermógenes, para ir despidiéndome de usted y agradecerle, quiero leerle algo porque este libro lo cita usted. Pues, ¿quiere leer lo que cita este libro de usted? Sí, con mucho gusto. Por supuesto que es algo muy bueno. Mire, dice, con respecto sobre Allende y la Unión Soviética, el libro de Lautaro Silva. Sin embargo, al parecer Moscú había sido generoso con Allende en sus campañas electorales presidenciales, según se desprende del artículo escrito por el periodista y exdiputado Hermógenes Pérez de Arce, publicado en el periódico Las Últimas Noticias de Santiago
de Chile, el día 23 de mayo de 1973, y que no fue desmentido ni por Allende ni por el Partido Comunista. El título del citado artículo era Allende, el hombre de Moscú, y decía: ¿recuerda a alguien a Kunakov, ese agente soviético cuyos papeles fueron publicados hace tiempo en el Mercurio? Los chilenos tenemos mala memoria, pero hay otros latinoamericanos que no la tienen tan frágil. El periodista colombiano Juan Benifdorn ha recordado en el diario El Siglo de Bogotá, de fecha 3 y 4 de abril pasado, las revelaciones de Kunikov. Sí. No sé si perdí la comunicación, pero o usted se quedó callado. No, que estaba esperando, ¿qué le parecía? No me acordaba de ese artículo. Imagínense, el 73, ahora hace 50 años. No me acordaba. Yo era diputado en ese tiempo y es raro que haya escrito un artículo para las últimas noticias, porque yo antes escribí en el Mercurio ese año. Pero debe haber sido así. Me lo deben haber pedido. Claro, es que yo suponía, bueno, usted tiene una memoria pero inmensa, don Hermógenes. Usted se acuerda cosas que ni yo me acuerdo. Yo tengo una memoria bien mala para ser profesor de historia. Se me olvidan las cosas, o sea, estoy pensando algo y se me olvida el tiro las cosas, así que, pero para la memoria de largo plazo ahí más o menos, pero usted tiene una memoria privilegiada, entonces yo suponía, acá don Hermógenes lo citaron y entonces quería sorprenderlo a ver si se acordaba de eso, pero es verdad. No, O sea, la verdad es que me sorprendió porque no me acordaba de haber publicado ese artículo en las últimas noticias. Pero debo haber tenido, yo en ese tiempo era diputado y ejercía como diputado, tanto así que había renunciado al Mercurio para poder ser diputado full time. Entonces, si mandaba algo a las últimas noticias era porque lo consideraba de interés y de actualidad. Bueno, don Hermógenes, es muy interesante esta cuestión. Muchas Le gracias. agradezco mucho que me haya recibido en su importante programa, profesor. No, un honor, don Hermógenes. Estoy a su disposición y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias a usted, don Hermógenes, y espero que acepte la próxima semana también. Encantado, usted me hace una ayuda de memoria. No, muchas gracias. Gracias y saludos a todos los que vienen al programa. Igualmente, que les vaya bien. No se vayan todavía porque obviamente yo tengo una parte más para comentar sobre el espionaje de la Unión Soviética. Obviamente no puedo estirar el tiempo de don Hermógenes más allá de lo que él puede. Él nos presta 1 hora, 10 minutos, y obviamente yo no voy a tener esa falta de respeto de estar estirándole y manteniéndola acá todo el rato. Entonces obviamente nosotros nos vamos a quedar un ratito, así si ustedes me dan unos minutos más, vamos a leer sobre el espionaje soviético, ¿ya? El espionaje soviético. Miren lo que dice acá. La penetración política de la Unión Soviética en Chile durante el gobierno marxista de Salvador Allende quedó manifiestamente en evidencia al descubrirse la instalación en Santiago de una potente radioemisora cuyo ingreso al país no tienen antecedentes en el Banco Central ni en la aduana que lo legitime. El equipo de la radio broadcasting ruso estaba instalado en la planta de la radio Luis Emilio Recabarren, manejada por los comunistas chilenos. Los manuales para su funcionamiento estaban escritos en ruso, y justamente el grupo de técnicos soviéticos tenía a su cargo el montaje del aparato más moderno de penetración psicológica que haya conocido el país. Los mismos técnicos preparaban a los comunistas chilenos en el manejo del instrumental, cuya percepción y mecanismo automático y limitación y su atención a solo 2 personas para que funcionara perfectamente. En 1970, la radio comunista Luis Emilio Recabarren, apenas asumió Allende, comenzó a transmitir con un limitado equipo de radiotransmisión. A menos de 3 años estaba instalado el más fabuloso equipo del país con un costo aproximado de $185.000. Su intención era transformarse en la onda del comunismo chileno para todo el mundo. Los equipos soviéticos fueron encontrados en los amplios estudios de la radio comunista y estaba en disposición de salir al aire en pocas semanas. El alcance de su onda larga le permitiría llegar con su programación a todos los países latinoamericanos y en un corto tiempo se iba a completar el equipo de onda corta con la intención de alcanzar a todo el mundo. Voy a hacer un punto aparte acá. Quiero mostrarle acá el libro de don Hermógenes que lo encontré para que ustedes, si quieren, lo compren. Acá está. A mí no me financia, no me paga Editorial Conservador, al contrario, recién la conozco. Así que si quieren comprar libros de derecha, aquí está. Hermógenes Pérez de Arce, Historia de la Revolución Militar Chilena, Lo vimos venir, La historia desconocida de Jaime Guzmán, hay otro libro de don Hermógenes, Manual para desactivar la retórica socialista, etc. Ahí ustedes pueden encontrar acá el libro de don Hermógenes. Yo se los recomiendo, yo lo he leído. Incluso lo hemos leído en el canal, así que lo pueden encontrar ahí.
¿Ya? Y por otro lado, vamos a descompartir esto. Vamos a marcar acá y vamos a compartir acá. Amigos, recuerden, apoyen a Level Up. Level Up es un centro de capacitaciones, principalmente médico, ¿ya? Hay también cuestiones económicas, cuestiones también de liderazgo, hay de todo, ¿ya? Obviamente no va a encontrar ingeniería molecular, todavía es muy pequeño, pero si ustedes van y compran un curso y el curso es totalmente barato, prácticamente regalado, es un centro de capacitaciones de derecha, patriota, o sea, si no lo ayudamos nosotros, entonces, jodió. Entonces quedémonos con las universidades comunistas que tenemos hoy en día. Si le va bien a este centro de capacitaciones, puede subir a un nivel superior, puede pasar a ser una academia formal, y después de eso puede pasar incluso a ser una pequeña universidad, y si Dios quiere, una gran universidad. Entonces, compre los cursos, vea los cursos. Si usted tiene niños, si usted tiene ancianos, cuida gente mayor, cuida gente que tiene problemas de salud, de cuestiones varias, ahí puede capacitarse. Y es totalmente online. Así que ahí ustedes pueden ver, ahí abajo en color rojo está para que ustedes vayan a verlo. Y es el único patrocinador del canal, el único. Entonces, de mayor manera, vayan a apoyar también a este centro de capacitación. Así que nosotros vamos a seguir leyendo, queda poquito. Y dice, la radio consta de 4 amplificadores y un equipo refrigeración de aire a presión de agua. Es el más moderno y completo que se conoce en Chile. Se disponía además de un enorme stock de repuesto y texto de adiestramiento en idioma ruso. Este fraude contaba con el total apoyo del expresidente Allende, quien se atrevía a decir públicamente que servía a los intereses de la patria. Una vez más, el nombre del pueblo, los marxistas habían levantado otra de sus mentiras. Los comunistas habían escogido el edificio de los trabajadores chilenos para montar la radio soviética que solo serviría a los intereses del imperialismo ruso. Sin embargo, la tosudez marxista era tan grande y las facilidades del gobierno de Allende para la penetración ideológica extranjera eran tan amplias y desvergonzadas que hasta los funcionarios subalternos de la presidencia de la República solicitaban ayuda extranjera para crear la primera radio estatal de Chile. En efecto, el ex jefe de la Oficina de Información y Radiofusión de la presidencia solicitaba a Checoslovaquia ayuda técnica y económica para este fin. En un documento encontrado en la oficina del Palacio de Gobierno se ofrecía a Radio Praga una vinculación permanente con la radioemisora destinada a la concientización del campesinado chileno. Dicha emisora constataría en un transmisor de 50 kilowatts con el equipamiento más moderno. Debía tomarse en cuenta que las emisoras chilenas transmiten máximo con transmisores que tienen 1 a 10 kilowatts. El texto del documento delator era el siguiente. No sé si quieren que lea el texto, que es cortito, es una página. Una pura página, no sé si quieren que lo lea. Sobre ¿cómo se llama? Lo que hacía este fulano de la radioemisión con la República Checa, o Checoslovaquia, mejor dicho, en esta época. Ustedes me dicen si quieren leerlo. Bien. Por favor, recuerden dejar su me gusta. Por favor, recuerden dejar su me gusta y difundan estos videos. Háganlo, señores, damas, caballeros, vean estos directos con sus hijos, con los cabros jóvenes. Porque si no, no va a servir de nada. Tenemos que concientizar a los cabros jóvenes. Entonces, por favor, muéstrenselo a los cabros chicos. Hagan que los vean. Véanlos juntos. En directo los días domingos. Compártanlo. Y sean bienvenidos toda la gente que está llegando. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice, de la Oficina de Información y Radiofusión de la Presidencia de la República de Chile a Radio Praga, Checoslovaquia. La Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República sugiere a Radio Praga, Checoslovaquia, por intermedio del compañero Vladimir Ludovsky, ir en apoyo total para lograr la creación de la primera radio estatal chilena orientada exclusivamente a servir al campesinado con programas de capacitación técnica, didáctica, general, información y recreativos. La primera etapa fue cumplida al entrevistarse al embajador de Checoslovaquia, el señor Millov Besel, con el compañero ministro de Agricultura Rolando Calderón, entrevista en la cual estuvieron presentes el agregado de prensa de la embajada de Checoslovaquia en Chile, el señor Znek Popilek, y el jefe de radio de Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia de la República, que suscribe René Largo Farías. La línea central de este convenio sería: A.
El Ministerio de Agricultura de Chile obtendrá una concesión de ondas para radiodifusora de 50 kilovatios en la provincia de Santiago con el propósito de transformarla en la radio piloto del campesinado, factor vital del proceso revolucionario chileno. B. El gobierno de Checoslovaquia otorgará los préstamos necesarios para el montaje de esta radioemisora según la pauta de elementos fundamentales señalada en la hoja adjunta. C. Radio Praga se responsabilizará de la instalación y puesta en marcha de la radiodifusora para que destinará los técnicos y medios que estime convenientes. D. Radio Praga estará vinculada de manera permanente a esta radiodifusora para asegurar su normal funcionamiento como una clara muestra de su valioso aporte al desarrollo de la Revolución Chilena. Fraternalmente firma René Largo Farías, jefe de radio OIR, Presidencia de la República Chile. Sigo. El derrumbe del gobierno marxista de Allende, dejando en descubierto en toda su magnitud la política de penetración y expansión de la Unión Soviética y del fracaso de la llamada vía chilena al socialismo, cuya originalidad consistía en haber llegado al poder mediante elecciones, pero que en el fondo era la misma vía leninista de destrucción del Estado y de la economía para la implantación de la fuerza, de un momento oportuno de la dictadura del Partido Comunista, dice ejercer en el nombre del proletariado, ha desatado las iras del comunismo internacional y de la jauría que sigue los dictados del amo rojo. Y tienen mucha razón los jerarcas moscovitas para disgustarse con este pequeño pero altivo país que logró romper a tiempo las ataduras que durante 3 años lo mantuvieron uncido al yugo soviético. De este golpe, aún el Kremlin no se repone, porque la situación internacional no era la menos propicia para el derrumbe del bastión en ultramar. Los comunistas tenían preparados convenios, alianzas semejantes con 2 importantes países europeos, en los cuales se esperaba vencer las naturales resistencias de los países libres a la dominación marxista, mostrando como ejemplo el caso chileno, que hacía posible alianza de los partidos marxistas y democráticos, sigue siendo factible llegar al socialismo dentro de las leyes democráticas. El pronunciamiento militar apoyado por el pueblo chileno desbarató estos sueños expansionistas del imperialismo soviético y ha constituido, al parecer, el principio del fin de toda ambición política concebida por Brezhnev. No obstante, el Kremlin está intentando recuperar el prestigio perdido en su aventura en Chile, para lo cual ha impartido instrucciones a sus agentes en México, Perú y últimamente en Argentina para crear las condiciones que le permitan intervenir en los asuntos internos en estos países hermanos. En estos planes cuenta con la valiosa colaboración del casto comunismo, de elementos nativos hacia el norte del continente y Lima y Buenos Aires, y se han desviado abundantes recursos de la subversión, agentes, armas, dinero, drogas, para alterar el orden constituido y aumentar el terrorismo, secuestro, asesinatos, desórdenes estudiantiles, huelga, fomentar la rebelión. En Argentina los marxistas esperan no incurrir en errores que cometieron en Chile debido a las siguientes condiciones favorables a sus planes. A. Coyuntura política especial, regreso del peronismo. B. Geografía apta para la acción guerrillera. C. Carencia de cohesión y disciplina de las Fuerzas Armadas. Y en México las mujeres ya han efectuado las marchas de las cacerolas vacías similares a las que derribaron Allende en protesta de la alza de la vida. Y en Perú la compra de armas a la Unión Soviética por el gobierno del general José Velasco Alvarado puede ser el detonante que haga explotar la caldeada y subterránea penetración marxista. Las naciones llamadas del tercer mundo o no alineadas también están en la mira de la política expansionista del expansionista del imperialismo soviético. Así como Rusia no aprendió la lección de Guatemala en junio del 54, solo nos cabe desear que todos los pueblos libres extraigan sus propias conclusiones de la lección chilena. ¿Qué les parece? ¿Dudas, consultas, preguntas? Ahí pueden sacar una foto a Level Up, si pueden apoyar al canal. Ahí está, si quieren difundir, difundan. Si a usted no le interesa, difúndalo. Páselo por WhatsApp, hagan cadenas de eso. Ayudaría mucho a este centro. No lo miren por mí, mírenlo por el centro. Si les va bien en serio, pueden transformarse en una academia. Y no tomada por el Partido Comunista, tomada por la derecha, por los patriotas, etcétera. Dudas, consultas, preguntas. ¿Qué le pareció el programa? Espero que le haya gustado. Esto conlleva mucho trabajo de investigación. Me he demorado varios meses para tener toda esta información, para que suene como estudiada de muchos libros, así que espero que les haya gustado. Difundan el contenido, es lo único que les pido. Difúndalo el contenido por todas partes que puedan.
Si usted tiene un canal de TikTok, si usted tiene un canal de Instagram, difúndalo, corte los pedazos que a usted le interese, publíquelo en TikTok, publíquelo en Instagram, publíquelo en Shorts de YouTube, lo que sea. Pero de esa forma vamos a hacer una contraofensiva a la campaña marxista de la historia. De esa forma vamos por lo menos a hacer algo. No nos vamos a quedar pagando, como dicen. Muchas gracias, Anfi, por el flow. Muchas gracias. Recién me llegó el mensaje. Anda más o menos mal el internet. Muchas gracias, Anfi. Le agradezco mucho que apoye el canal por flow. Muchas gracias. Recuerden que pueden apoyar el canal por flow. Si a usted le interesa, si le gusta la historia, aprecia mi contenido, voluntariamente usted puede apoyar el canal también. Totalmente voluntario, ¿ya? Pero ahí está en la descripción. También puede hacerse miembro del canal. Si a usted le gusta mi contenido, puede hacerse miembro del canal. Al lado de la cuestión de que dice suscribirse, recuerda apretar la campanita también, aunque no funciona, pero igual apriete la campanita. Al lado dice unirse. Y solamente vale 1.000 pesos. Una luca. Una luca. Y mensual, ni siquiera es semanal, mensual. O sea, una luca al mes. De esa forma puede apoyar el canal. Pero obviamente todo eso es voluntario. ¿Ya? Yo no lo obligo. Lo único que yo les pido es que dejen su me gusta y compartan. Qué bueno que le haya gustado a don Jorge. Muchas gracias, Tomasita. Muchas gracias, Maggie, también por apoyar el canal siendo moderadora. APR también. Álvaro Herrera, Lupe Carmona, Mario Urrea, Paula Ortega. Muchas gracias. Miriam Ahumada. Tengo la voz ya desgastada. De nada, Miriam. Es mi deber. Patricia Selvi, muchas gracias. Usted siempre comentando los videos. Le agradezco mucho de que se dé el tiempo de ver los videos del canal. Vea los videos del canal de la conquista de Chile. Si no quiere ser engañado por gente como Baradit que dice que los españoles eran basura, vea mis videos y va a darse cuenta que los españoles eran todo lo contrario que decía Baradit o que dice Baradit. Marcelo Fernández, saludos. Jorge Gómez dice, ¿cuánto el monto de la ayuda? Monto de la ayuda, da igual lo que sea. Luca. O lo que sea, si es voluntario. A mí me da exactamente igual, todo aporte es bienvenido. Además, eso me sirve para pagar el StreamYard, porque yo pago este StreamYard para que yo tenga hora ilimitada, esto cuesta. Y entonces todo lo que me sirve yo ocupo para pagar esta plataforma, que no es barata, aunque me crean. ¿Cómo puede ayudar por Flow? No sé hacerlo. Abajo en la descripción dice Flow. Usted aprieta y es como comprar algo por internet. Como hacer una transferencia, una cuestión así. No es complicado. Sirve cuenta root por si acaso. Sirve la cuenta root. Yo tengo cuenta root y yo he hecho pasos por Flow. Así que de antemano muchas gracias. Cuando yo vivía en Chile ya había rumores por Santiago sobre submarinos en el sur que los lugareños calificaban de barcos raros. Eso eran los submarinos rusos, Jordi. Sobre todo en la zona de Arauco, de Colcura. Y fíjense lo interesante de la zona, siempre es la zona de Arauco, siempre la problemática principal acá en Chile, si no es Santiago, es Arauco. Siempre ha sido Arauco, o sea, desde los inicios de Chile, desde que Chile es fundado por don Pedro de Valdivia, Arauco es la problemática desde siempre. Luego en el periodo de la independencia, ya cuando estaba ya el gobierno republicano, el problema era Arauco. Luego Arauco. Siempre Arauco ha sido, no digo que sea un problema, pero siempre se han generado muchos problemas en Arauco. Y después los marxistas generaron más problemas en Arauco. Pachi73 dice, muchas profes, muchas gracias me imagino, por sus contenidos con mi niña de quinto básico y primero medio hace homeschooling y revisamos sus contenidos, son geniales, bendiciones desde la octava región de Biobío, bendiciones para usted. Qué bueno que vea mis contenidos. Si usted tiene hijos, si usted tiene pequeños, tiene sobrinos, tiene nietos, muéstrele mi contenido de historia. Muéstrele el contenido de historia de Chile que tengo. Yo tengo casi 400 videos de historia de Chile. Pronto voy a partir con la colonia. Mostrar realmente lo que pasó con la colonia de Chile. ¿Era tan malo ese periodo? ¿Los españoles eran lo peor? Vamos a explicar lo que pasó en ese periodo. Muchas gracias, Nancy Guajardo. Le agradezco mucho por confiar en el canal y hacerse miembro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Zurita. Muchas gracias que le haya gustado el programa. Arauco está al lado del corazón comunista en esa época de Lota y Coronel. Claro, y por esa razón
Sí, fíjense, Lota servía como una muralla defensiva por el centro del Carbón y estaba dominado por el Partido Comunista. Y de esa forma, si no me equivoco, está Lota y abajo, más al sur, está Colcura. Servía como una muy buena muralla. Sí, pues Patricia, videos cortitos. Mis videos son muy cortitos, duran 3 minutos, 5 minutos, más que eso no duran. Y yo los comparto todos los días. Sí, lo más probable, pero no sería la cercanía del apostadero naval de Talcahuano un motivo estratégico para una base secreta extranjera. Claro que sí. A ver, esto está interesante, aunque no tiene que ver, pero dice: profesor, buenas tardes, quiero preguntarle qué opina de las investigaciones de don Oscar Funk y su descubrimiento del paso a los egipcios y vikingos por territorio nacional. He escuchado hablar de los vikingos, incluso yo quiero hacer un video pronto sobre los vikingos en Chile, porque puede existir ciertos datos, cierto material de que nos digan que los vikingos sí llegaron a esta zona austral. Incluso se encontraron una figurilla en la zona de Arauco, si no me equivoco, o en Biobío, no me acuerdo en cuál parte, unas figurillas que no eran para nada araucanas, eran unos hombres que se notaban que eran nórdicos y con barba, unas figurillas de piedra. ¿Qué voy a hacer? Pero la cuestión de los egipcios, ya que porque hay no me acuerdo si es un río que no es araucano y ahí no tengo más información, pero la cuestión de los vikingos yo quiero hacer una investigación de eso. Claro que sí, pues Jorge Gómez. Sí. Por si acaso, si le interesa a la gente acá, y no sé si a usted le interesa también, don Jorge, yo tengo, aparte de un video de 9 minutos hablando sobre el rey de la Araucanía, ya se llama Los Reyes de los Mapuche, algo así se llama el video que subí, Los Reyes de los Mapuche. También tengo un directo donde hablo con profundidad sobre el tema del rey de la Araucanía y de todos los reyes de la Araucanía, porque hasta el día de hoy existe los reyes de la Araucanía. Pero bueno, eso es otra cosa. Saludos, Lidia Cepeda. Así que eso, en resumen, aparte de financiar la campaña de Allende, aparte de financiar a la Unión Soviética financió el Partido Comunista desde su origen, pero principalmente del 70 al 73, fíjense, en el año 70 fueron $400,000, en el año 71 y 72 fueron otros $400,000 más, o sea, ya van casi 1.200.000. En el año 72, en el año 73 fueron 650.000, o sea, entre el gobierno de Allende prácticamente la Unión Soviética le dio al Partido Comunista casi $2 millones de financiamiento. Primer punto. Sin contar con todos los miles y cientos de miles de dólares que le dieron personalmente a Allende. Segundo punto. Está la cuestión de los barcos pesqueros, ¿ya? Y los barcos pesqueros fueron, pero de la peor forma de vender nuestro territorio nacional a la Unión Soviética. ¿De qué forma? La Unión Soviética venía y hacía prospección de zonas pesqueras para descubrir peces, y a la vez ellos explotaban esos peces. Y por los gastos de la explotación y de la prospección nosotros teníamos que pagarle también a la Unión Soviética. Sin contar que afectaron mucho el ecosistema y afectaron también a los pescadores de la zona. Y además mencionamos de que hubo una baja gigantesca de la cantidad de merluza. O sea, si en el año 70 había 13.000 toneladas de merluza, en el año 73 había 8.000 toneladas de merluza por la excesiva explotación de los barcos rusos, que no solamente estaban explotando, como decía el trato, a 20 millas, sino estaban explotando casi a 8 millas de la costa. Y por último está la cuestión también, y lo pongo entre comillas, de los barcos científicos en el sur de Chile, que también hacían prospecciones, pero buscaban instalar lo que era este centro soviético militar marino, que era la bahía de Colcura. Y de esa forma resumo el directo de hoy en día. Espero que le haya gustado. Voy a compartir de nuevo la página donde pueden comprar el libro de Don Hermógenes. Ahí está. Se llama Editorial Conservadora. Editorial Conservadora. Y ahí está el libro de Don Hermógenes. Ahí lo están viendo. Historia de la Revolución Militar Chilena. Ahí está.
Más adelante lo puedo hacer, Iris. Lo puedo hacer un día sábado, porque los días domingos lo tengo destinado para la cuestión de la unidad popular. Ahí está Fabiola. Espero que pueda comprarlo. Es muy bueno el libro. Yo se lo recomiendo a todos. De nada, Patricia, de nada. Ahí está. Entonces yo me voy despidiendo. Le agradezco mucho que me hayan dado de su tiempo. Les recuerdo, por favor, dejen su me gusta. Vean los videos también que subo todos los días, los lunes, los miércoles y los viernes. Compartan el contenido. Es lo único que pido, que hagan trabajo de difusión con la historia de Chile. Compartan los videos. Tienen libertad para utilizar los videos, para difundirlos, para subirlos, lo que sea. Simplemente que pongan que viene de este canal. Nada más que eso pido. Y bueno, como siempre digo, si usted quiere ayudar al canal, todo está en la descripción. Todo también está ahí. Super chat, super ticket, ¿cómo se llama? Super gracias, lo que sea, da igual. Es totalmente voluntario. También está Flow, está PayPal si vive en el extranjero. Todas esas cosas ayudan al canal. Insisto, es totalmente voluntario. Me despido, muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con una nueva edición de Mitos y Anécdotas de la Unidad Popular con don Hermógenes Pérez de Arce. Muchas gracias. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luz. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el banco la que antifa. Nos tienen sin ver la luz, al pueblo él engañó. Las mentiras se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumarán no más estantes, gobernar al ignorante, engaña con gran desplante, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club, y el banco la que antifa, nos tienen sin ver la luz, al pueblo él engañó, las mentiras se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo